Este es el vídeo de bolso de 8, figura 8, que ya está traducido la primera parte. Entonces yo siempre estoy poniendo un símbolo de que hay subtítulos. Subtítulos significa en la computadora que vayáis a esta rueda dentada que veis aquí, ¿veis? Le dais a subtítulos, ¿veis? Está en español, pero ya aquí buscáis el idioma que vosotros queráis. Por ejemplo, inglés, ¿ves? Ya está saliendo en inglés. Ahora queremos buscar otro idioma, japonés, o el griego, para que veáis, ¿veis? Japonés. Vamos a japonés, que son más difíciles de encontrar. Para que vean que tienen de todo. ¿Dónde está la J? No sale. Sí, tiene que estar en japonés. Aquí. ¿Veis? Tenéis los subtítulos en esta rueda dentada. Ahora me voy a ir al móvil para ver el teléfono. Cuando tengáis el teléfono, yo estoy en el bolso del 8 que ya tiene subtítulos y estoy intentando subtitular ahora la segunda parte. Entonces quiero recalcar una cosa. No he dicho muchas veces que os pongo un círculo y digo pinchar aquí, o lo he dicho con el dedo también. Pues esto es lo que yo estoy diciendo. El círculo este blanco lo pincháis, ¿veis? Y salen los 5 tutoriales que yo creo que tenéis que tener para terminar este bolso, ¿veis? Y volvéis a pinchar y os va a la segunda parte, ¿vale? Vamos a volver a la primera parte porque la segunda parte todavía no está subtitulado. Entonces paramos la imagen. ¿Veis los 3 puntitos que tenéis aquí? Que yo pongo subtítulos, teléfono. Eso es lo que significa. Que le deis a esa rayita. Vamos a subtítulos. Y veis el montón de idiomas que tenéis. Vamos al inglés de Estados Unidos. Aquí lo tenéis. Vamos a dejar que ande para que veáis qué hay. ¿Veis? Está en inglés. Vamos a ponerlo en japonés. Vamos a buscar japonés. Acá. Vamos a ponerlo. ¿Veis? Eso es lo que estoy diciendo. Y ahora la tablet. Vamos a ir a la tablet. Aquí está la tablet. Que es lo mismo que el teléfono. Hacemos lo mismo. ¿Veis? Esta es de la primera parte del bolso 8. Y tenemos lo mismo, ¿veis? Los 3 puntitos. ¿Estáis viendo ahí los 3 puntitos? Vamos a agrandarlo, así lo veis mejor. ¿Veis los 3 puntitos? Le dais a los 3 puntitos. Vais aquí a subtítulos. ¿Os estáis dando cuenta? Vamos a poner francés. Voy a ponerlo en funcionamiento, si no, no traduce. Perdonad, anuncio. Voy a esperar a saltar anuncio. Y verás cómo sale en francés. ¿Ok? Ya lo tenéis en francés. ¿Queremos cambiar de idioma? Vamos otra vez, subtítulos. Y vamos al chino. Da igual. ¿Ok? Así tenéis las traducciones. Así que no es nada difícil. Luego el círculo, sigo insistiendo. El círculo, pantalla, este círculo. Paráis la imagen. ¿Veis el círculo? No hace falta para la imagen, pero veis que salen los tutoriales que yo creo que necesitáis para terminar este bolso. Aquí está la segunda parte de este bolso, aquí está la asa que hice y aquí está el forro que hice para esta asa. También hay una engancha o agarradera para este bolso. Así que volvéis a pinchar, por ejemplo, la segunda parte lo tenéis aquí. Siempre lo dejo de esa forma. Venga, pues ya está, espero que con esto os tengáis todo claro. ¿Veis? La segunda parte. Aquí lo tenéis. Yo quiero volver otra vez a mi primera parte, pues lo tendré aquí seguramente. Esta es no, es que no me he ido. La segunda parte está aquí. Ahora me he ido a la segunda parte. ¿Veis? Esta es la segunda parte. Y seguramente que aquí, ¿veis? La primera parte. Otra vez me vuelvo a la primera parte. Más fácil no lo podéis tener. Entonces, para empezar, yo en esta cara yo lo tengo más o menos por aquí. Entonces me voy a pasar con puntos deslizados hasta llegar aquí.
con puntos deslizados para poder enganchar, bueno, más bien para esta parte, porque como trabajamos de aquí para allá, ¿vale? A esta dirección. Yo estoy, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En la 9. ¿Veis? En la 9. Entonces me voy a pasar puntos deslizados hasta llegar aquí. Hasta aquí. Para poder separar ya el tejido. Ya sabéis, quien no quiera hacer esto, nada más que hacer puntos bajos para arriba y 2 centímetros, 3 centímetros, lo que queráis. Entonces yo me voy a pasar para esta parte porque también podemos coger y cortar el hilo, hacer un punto deslizado, enganchar el hilo y empezar por aquí, pero yo creo que es mejor siempre más puntos deslizados hasta llegar a esta parte. Puntos deslizados. Bueno, aquí estoy llegando a los puntos deslizados y en verdad tengo que llegar a los 2 puntos que hay en esta anilla, estas que nos vamos a tejer. ¿Veis? Voy a tener que llegar hasta aquí porque cuando yo coloque la anilla, para que quede justo, estas son las 2 que nos vamos a hacer. ¿Veis? Entonces si me quedo aquí en los 2 puntos de esta, yo tengo que hacer un punto deslizado aquí y otro aquí, ¿no es verdad? Entonces tenemos que llegar al punto deslizado aquí, a esta anilla, para que me quede justo aquí. Estas 2 no se hacen, ¿veis? Ahí. Entonces tiene que estar el ganchillo aquí, en la parte de encima de esta anilla que nos vamos a tejer, ¿vale? Entonces hago aquí ya el punto deslizado, como hemos empezado siempre, ¿veis? Y así se me queda justo ahí. El otro punto deslizado y el punto bajo. Y ya empezar a hacer nuestra anilla como siempre hemos hecho, saltándonos un punto, saltándome este y me voy a este. Y ahora hago 20 anillas. Llego hasta aquí, hasta aquí. Nada más que quería especificar lo del punto deslizado para que quede justo, esta anilla quede justo aquí, a la misma altura que esta. Entonces tenemos que pasarnos 2 puntos deslizados donde las 2 anillas que nos vamos a tejer, ¿veis? Están aquí, estas 2. Entonces tenemos que pasar puntos deslizados a esta anilla para que quede a la misma altura esta, porque será la altura, ¿veis? Cuando hago esta fila, luego los 2 puntos bajos y luego otra. Yo ya creo que con esa, con 2 filas de anillas ya he hecho la subida de esto. Bueno, nos vemos cuando haga los 20. Aquí estoy haciendo las últimas 2 anillas que me quedan. Me salto un punto. Y con estas hago 20. Me salto un punto y 2 puntos abajo. Y este nos saltamos un punto y hacemos la última 2 puntos bajos para asegurarla, ¿vale? ¿Veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Lo he puesto aquí, ¿veis? 20.
Y ahora nuestros puntos bajos, como siempre. Nada cambia, simplemente que hemos dividido el bolso. Y ahora hacer nuestros puntos bajos. Que tenemos correspondientes. Hasta llegar aquí. Bueno, pues ya he hecho puntos bajos, cogiendo el punto deslizado, vamos a coger este también. Este de aquí y hacemos un punto bajo. Este. Y ahora aquí hay un problema, simplemente no podemos hacer otra vuelta de punto bajo para acá porque siempre estamos tejiendo la anilla de aquí para allá. De aquí para acá no se puede. Sí se puede porque yo os podría enseñar cómo tejerla desde aquí, pero no quiero complicaros por la parte de atrás. Entonces ya vamos a dejar nada más que una vuelta de puntos bajos y vamos a coger otra vez y hacer otra vuelta de anilla. Así que solo hacemos una vuelta de puntos bajos. Entonces nuestro punto deslizado correspondiente de esta anilla, otro punto deslizado y nuestro punto bajo por la parte de arriba. Último, y los puntos bajos que teníamos aquí de la última anilla, hacemos 2 puntos bajos. ¿Veis? No se nota mucho la diferencia. Entonces subimos, ya no sé yo si me tengo que hacer otra más. Sí, ¿veis? Yo tengo que mirar que esto, otra vuelta más de anilla. Entonces vamos a hacer puntos bajos o punto alto, lo que queráis, ¿eh? Podéis hacer punto alto, o sea, subir aquí y hacer punto alto para que haya la misma diferencia. ¿Veis? La misma diferencia que tenemos aquí, pero yo no, yo voy a dejar en punto bajo. Una vuelta de punto bajo, no le veo yo la mayor importancia. Una vuelta de puntos bajos. Ahora cogemos ya y hacemos, he hecho ya puntos bajos hasta aquí con el punto deslizado, 2 puntos deslizados que hicimos aquí al empezar. Y vamos a hacer puntos deslizados. Punto bajo aquí. Bueno, aquí vamos a parar y no vamos a volver para acá con puntos bajos, porque vamos a hacer este lateral para irnos a la otra parte para poder tejer de aquí para acá, ¿vale? Porque si hacemos los puntos bajos para este lado lo vamos a tener al revés. Entonces no hacemos los puntos bajos para acá, los vamos a hacer cuando ya terminemos esta parte. Entonces vamos a tejer la anilla así, separada en el lateral, para empezar la otra parte a colocar anilla. Aquí más o menos en la mitad de esta anilla. Vamos a quitar un punto porque esa es la mitad justa, la mitad, para empezar a hacer la otra parte. Y tiene que quedar
estas son las dos que no nos tejemos, tiene que quedar aquí esta anilla, ¿veis? A la altura de aquí, de esta. Entonces aquí ya hacemos nuestros puntos bajos, nuestros puntos deslizados, otro punto deslizado y nuestro punto bajo. ¿Veis? Así se queda a la altura de esta, ¿vale? Aquí no vais para acá y hacéis puntos bajos, no. Seguís por aquí, dejéis los laterales de esta anilla y nos venimos para acá. Ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí. Vamos a hacer anilla, punto bajo, anilla, punto bajo, y ya nos vemos que vamos a hacerle una vuelta entera de punto bajo a todo alrededor. ¿Veis? Es muy fácil. Y ya como siempre. Saltamos un punto y punto bajo. Y ya hacer nuestras 20 anillas de esta parte, lo mismo que hemos hecho aquí, ¿vale? ¿Veis? Así lo estamos separando y será la boca más o menos de este bolso. Separamos y así será la boca más o menos de este bolso. Bueno, aquí ya he hecho la otra parte, ¿veis? Dos partes hechas, y ahora es a terminar haciendo puntos bajos alrededor de todo el bolsito. Vamos a hacer 2 vueltas de puntos bajos, ¿vale? Ya nos vamos al lateral. Este lateral ya lo hicimos anteriormente. Y hacer puntos bajos en todas 2 vueltas de puntos bajos. Lateral haciendo aquí y nos venimos al otro lateral y hacemos nuestros puntos bajos. Como hicimos en los otros laterales. Puntos bajos. Aquí. ¿Veis? Y este es el punto que hicimos. Aquí hacemos puntos deslizados. Y seguimos haciendo puntos bajos. ¿Vale? Todo alrededor. 2 vueltas. Y ahora vamos a cortar el trozo de forro, ponemos la tela y cortamos el rectangular de este, y es doble. Aquí está la tela, ¿lo veis? Un rectangular, he puesto el bolsito ahí. Hay que dejar menos margen. Un margen así es más que suficiente. Todo esto sobra. Ponemos así y este margen sobra. Y ahora es doble. ¿Veis? Cosemos esto, pero este trozo no se cose. Cosemos para hacer forro. Cosemos de aquí, esto no, de aquí a aquí, los laterales. Y ahora dejamos esto abierto para poder ponerlo. Y aquí le hago un zigzag porque esta tela es con esto. ¿Lo veis?
tiene de esto. Mi tela tiene guata entre medias, así armará mejor el bolso. Entonces voy a coser un perpunte aquí y otro aquí. Le hago la forma, ¿veis? Pongo así, pongo bien, doble, le pongo por la mitad y así me salen los dos laterales iguales. Voy a hacer los laterales y desde aquí no lo coso, esto no, para separar esto. ¿Veis? Esto aquí y esto aquí, así. Esto no se cose. Lo voy a hacer más estrecho porque veo que sobra mucho. Aquí está. Y le he hecho un bolsillo, ¿veis? Así estaba. Dos laterales cosidos, doble. Lo he doblado por la mitad, cosido los laterales. Y le he hecho un bolsillo para el móvil. O para una gafa, para lo que queráis. ¿Ok? La tela esta lo que hace es armar mejor el monedero, el bolso monedero este. Hace que lo arme más y que tenga más firmeza el bolso. Entonces ya lo ponemos aquí, lo colocamos aquí. ¿Veis? Lo voy a hilvanar para que yo no tenga que estar luchando. Voy a hilvanar esto con el crochet. ¿Vale? Cojáis y esto es la mitad. ¿Veis? Esto es así. Empecemos a hilvanar. Crochet con hilvanar. Simplemente es meter la aguja y sacarla por el otro lado. No es coser punto atrás. Solo hilvanar para juntar la tela con el crochet. Y una vez que tengamos junto esto, coseremos la boquilla al monedero, al bolso monedero. Bueno, lo voy a hilvanar y ahora miráis. Y está hilvanado. ¿Veis? Así el crochet se junta perfectamente con el bolso, el forro con el crochet. Con el crochet que hemos hecho aquí de 2 puntos bajos o 3 puntos bajos, según el hilo que tengáis, para que tenga suficiente para meterlo entre medias de esto. Ahora, para calcular, metemos así la boquilla, miramos que entre todo bien, veis que encaja bien, lo colocamos de esta forma, lo vamos metiendo, vamos dejando que esté todo bien. Vemos que es así, toda la boquilla va bien y empezamos por la mitad. Siempre es aconsejable empezar por la mitad. Ya sabéis que tenéis varios tutoriales de que he puesto boquilla al bolso. Yo os dejaré aquí, ya sabéis que tenéis un círculo, pincháis, os sale un círculo, volvéis a pinchar y os sale 5 tutoriales. Os voy a dejar de los 2 monederos boquilla que he hecho. Y todos son iguales. Entonces metéis así, os ayudáis con una tijera, con un destornillador, lo que tengáis por mano. Normalmente las tijeras tenemos por mano las mujeres, porque estamos cosiendo, ¿no? Entonces ya colocamos, vemos que es la mitad
de esto es aquí, esta esquina cae aquí, esta esquina aquí. Metemos ahí, ponemos el hilo doble, ¿vale? Doble, con un nudo al final, hilo, y volvemos a meter otro hilo. Entonces metemos la aguja lo más posible dentro de este, aunque yo de todas formas le voy a poner una decoración con una pasamanería o con algo que tenga, porque siempre las puntadas se ven. Entonces también podéis hacer con crochet un filo de puntos abanicos y luego lo pegáis aquí o lo coséis y siempre quedará un terminado más bonito. ¿Veis? Y lo sacamos con los orificios que tenemos de la boquilla. Este hilo, lo que le ha pasado a la bobina es que le ha caído pegamento. Le ha caído pegamento a la... Y aquí tenemos los orificios. Y ya tenemos que intentar coger tela y crochet. Tela y crochet. Cosemos, pasamos al siguiente orificio. Lo sacamos lo más cerca posible de esta pestaña. Es un poco difícil grabar y coser con vosotras, ¿vale? Pero para que más o menos sepáis, siempre hay que meter el crochet y la tela. Al principio cuesta un poco más de trabajo, pero después es más fácil. Paciencia. Hay que tener paciencia. Tenemos que sacarlo en el siguiente orificio. Cogemos tela, crochet, ¿veis? Y agujero. Yo en todas las boquillas lo que hago es que coso para atrás. Otra vez vuelvo aquí. En vez de seguir para adelante, vuelvo aquí. Para atrás. Intento que esté metiéndose la tela y me vuelvo para atrás. El crochet un poco difícil al principio, pero con paciencia sale. ¿Veis? De esta forma. Siguiente orificio, tela, el crochet, siempre tiráis del hilo, que no se os quede ahí como me está pasando a mí, que me están haciendo nudos, porque ya os digo, este hilo le ha caído un poco de pegamento. Ahí, ¿veis? Tiramos de y metemos aquí igualmente. Metemos el crochet, nos venimos para atrás otra vez, sacamos la aguja y así hasta que hagamos todo el hilo y lo cambiemos. ¿Veis? Así vamos. Tela, el crochet, sabéis que lo hemos pillado también, ¿veis? Que he pillado crochet, me vengo al siguiente orificio y que corresponda
los dos laterales igual y que quede todo uniforme la boquilla. Empezamos cosiendo por aquí, luego este trozo siempre está libre, veis, este trozo es libre, no se cose. Nos pasamos con unas puntadas y seguimos cosiendo unas puntadas por aquí sin pillarlo a la boquilla, y seguimos cosiendo hasta que nos quedemos sin hilo y volvemos a poner otro. Ya sabéis que siempre que os quedéis sin hilo, lo que tenéis que hacer es el nudo de costura. Pongamos que me he quedado sin hilo, tenéis que, antes de que os quedéis sin apenas hilo, hacéis esto, ¿veis? Y metéis la aguja ahí, y esto es el nudo de costura. Tenéis, ¿veis? Aquí ya está cosido. Aquí le he puesto una cadenita porque me he cargado esta parte, quería haberlo puesto de aquí a aquí, porque mira, hacer una argolla tan gorda lo he impresionado con un alicate y lo he roto. Entonces no me preocupo, una cadenita para cogerlo así con la mano y ya. Pero lo suyo que hubiera sido atravesado en estos dos lados. También podéis hacerle con piel la cita, ¿vale? Y ya sabéis que siempre os enseño en todos los tutoriales unos remaches, ¿veis? Una cita de piel, ya lo que vosotros pensáis. Y es lo que os digo, ¿veis qué feo se ve las puntadas? Porque se ven, mucho que yo quiera, se ven, os dais cuenta, ¿no? Que se ven. Entonces ahí esto, yo suelo poner esto, entonces lo corto por aquí, ¿veis? Corto esto, aquí lo tengo cortado. Podéis poner un encaje o con mismo hilo de crochet, hacéis como una tira entera de punto abanico chiquitito y luego lo pegáis aquí, pegáis y lo coséis. Yo lo voy a pegar porque hasta ahora lo he estado pegando y no pasa nada, se queda muy bien pegado, ¿veis? Y esto hace que embellezca y no se vean las puntadas esas tan feas. También aprovecháis y le ponéis vuestra marca a vuestros bolsos. Ya os haré un tutorial de cómo hacer esto, no este exactamente este, pero yo os enseñaré a hacer uno para que podáis poner un logotipo a vuestro trabajo. Ese será en el canal de Cosas Virgen Arte, el de aquí no, el de Virgen Arte no. Entonces ya lo pego, lo voy a pegar, ¿veis? A un pegamento incoloro. Lo voy a pegar exactamente aquí. Voy a empezar por aquí mismo. E intento no manchar mucho. También intento que entre dentro de la boquilla, aquí dentro, el filo ese. Intento que entre dentro de la boquilla. Ayudo con las tijeras para que entre dentro de la boquilla. Ahí, ¿veis cómo entra? Vosotros podéis hacer ahí algo, la boquilla o lo que sea, le dais con arco y sale todo, ¿vale? Si ensuciáis, sale todo. Esto para que os deis cuenta la capacidad que tiene este bolso. He puesto su cadenita aquí para sujetarlo así. Y tiene bastante capacidad, aunque sea pequeñito. Un monedero que al final el Kia Móvil no entra porque es muy grande y entonces choca con esto. Entonces, si queréis que sea un poco más grande el bolsito, una fila más.
que tiene su moneda, tiene su billete, ¿veis? Que tiene moneda. Un tarjetero. Un pedazo de llave. Que de luego en una fiesta no va a ir con esa llave. Y mi móvil. Es bastante grande. Lo que pasa es que pongo aquí y choca, ¿veis? Pues que es muy grande mi móvil. Choca, o sea, tenéis, pues se pone de esta forma y ya, no pasa nada. La pena que ya haya roto ese trozo, pero bueno, ya sabéis que estas boquillas vienen con el otro, ponéis la cadena más grande y podéis colgarlo en el hombro. A mí se me ha roto, pero no me importa. Me sigue sirviendo igual. ¿Veis? Queda muy bonito. Como veis, queda un bolso bastante coqueto, sencillo de hacer. Y otra forma de tejer la anilla. Bueno, espero que os haya gustado, que os suscribáis a mi canal y dedito arriba y hasta la próxima. Y gracias por verme.